Resulta que José Ángel Gurría, quien fue secretario de Hacienda de Zedillo, el que avaló el Fobaproa, el robo al pueblo de México en beneficio de la oligarquía y de los banqueros, resulta que José Ángel Gurría quiere que la gente se manifieste en contra de la 4T, que salga la gente a las calles, que haya ruido, que haya movilizaciones, que haya protestas. Quiere a un México convulsionado. La verdad es que, en todo caso, las protestas deben ser en contra del régimen neoliberal, de los problemas que nos causaron los prianistas. Pero vamos a escuchar a José Ángel Gurría. La pregunta de Carlos es, ¿por qué no nos enojamos más? ¿Por qué no salimos a la calle? ¿Y por qué no salimos a manifestar, etcétera? ¿Y cuál sería la respuesta? Porque hemos visto que en algunos otros países, por mucho menos que eso, mucho menos que claro. eso, ¿no? Nada más recuerda a Sinaloa. Salen a la calle. En Sinaloa salieron a la calle. Sí. Esos son los sucesos que tienen que simbrar a la población. Pero sigue pero sigue el gobernador protegido por Morena y su partido y su gobierno. Morena protegía puro truán. ¿Pero a qué niveles tenemos que llegar para que haya una reacción de esa magnitud? Yo creo que falta ciudadanía. Yo creo que falta salirse de las zonas de confort y decir, aunque en el preciso momento no me afecte, aunque parezca que esto no es relevante, sí tenemos que ser mucho más contestatarios. La construcción de ciudadanía, estamos en niveles muy bajos. ¿Tú sabes el porcentaje promedio mundial de interés de política de los ciudadanos en el mundo? ¿Qué porcentaje es en el interés en la política? 2%. Bueno, pues Carlos Alarraqui hablando de truanes es como el burro hablando de orejas, ¿no? Pero además, ¿por qué la gente tendría que salir a manifestarse? Si la gente en su momento se indignó con el régimen neoliberal, incluso trató de zafarse de ese régimen, pero nos robaban las elecciones en el 88, claramente en el 2006 se robaron la presidencia de la República, en 2018 ya no había manera, ya era mucha la efervescencia social y por eso se optó por un cambio de régimen. ¿Por qué la ciudadanía tendría que salir hoy a defender los intereses de José Ángel Gurría, Carlos Alarraqui, de Alito, de Marco Cortés, de Ricardo Anaya, de Roberto Madrazo, de Carlos Salinas, de Felipe Calderón, de Vicente Fox? ¿Por qué tendría que salir la gente a la calle a manifestarse en favor de ellos? Si ellos se robaron lo que pudieron, ellos están administrando la abundancia, su abundancia. Les fue requete bien a ellos y a sus familias, porque resultaron ser en el ejercicio del poder unos auténticos ladrones. Y sus corifeos, como Alarraqui, por ejemplo, que tenía muchos contratos con Madrazo y compañía, pues les tapaban las espaldas, les cubrían las espaldas, ¿no? Eran auténticas tapaderas. Así que, pues ellos nos explican cómo la gente no los defiende. Pues es obvio que no se les defiende por parte del pueblo de México, porque el pueblo de México sabe quiénes son y cuáles son las causas de esas agrupaciones conservadoras, que además se ponen múltiples disfraces. Son feministas, ambientalistas, están a favor ahora de los derechos humanos, dicen que están bien preocupados por el precio de la gasolina. Ricardo Anaya, en el colmo del cinismo, dice que la gasolina debería estar máximo a 20 pesos el litro, el mismo que avaló los gasolinazos, ¿no? Imagínense nada más. Pero bueno, vamos a revisar algo más de la mañanera a propósito de la relación bilateral. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sigue mandando mensajes muy puntuales hacia el gobierno de los Estados Unidos. Uno de ellos es que, pues es inocultable que en los Estados Unidos también hay delincuencia organizada. Incluso se han capturado en México presuntos delincuentes de los Estados Unidos, porque la droga allá no se distribuye sola. No es que pase por México y la droga solita camine, ¿verdad? Se requieren de poderosas redes de distribución. Si no, pregúntenle cómo le hace Coca-Cola o cómo le hace Bimbo para distribuir sus productos. Son redes que llegan a todos los rincones, pero eso cuesta bastante y eso implica una gran organización. Entonces Estados Unidos tiene un gran consumo de drogas, un gran mercado,
Y para que exista un gran mercado, tiene que haber una gran distribución. Por eso les manda este mensaje otra vez la presidenta. Sabemos que hay delincuencia organizada en los Estados Unidos. Empiecen por limpiar la casa. Vamos a escuchar. Sí, justamente ayer hubo una detención muy relevante y es lo que hemos estado comentando, que Estados Unidos, y entiendo que también comienza a asumirlo, porque hay muchos de estos objetivos que tienen extradición, orden de extradición, o solicitan la extradición de personas estadounidenses que han cometido un delito y que Estados Unidos pide su extradición. Lo que hemos estado planteando es que en Estados Unidos también hay delincuencia organizada y hay personas estadounidenses que vienen a México con estas actividades ilícitas. ¿Por qué lo decimos? Porque si no, ¿quién repartiría, quién distribuiría el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos? Porque el asunto no solamente es que pase droga de México a Estados Unidos, sino quién distribuye en Estados Unidos esa droga para el consumo, el lamentable consumo, el lamentable gran consumo, particularmente de fentanilo que hay en los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que hemos estado planteando cuando hablamos de colaboración y de coordinación. No solamente es que Estados Unidos colabore con información, inteligencia para las detenciones en México, sino que también Estados Unidos haga su trabajo en Estados Unidos para las detenciones que tiene que haber para evitar el tráfico de estupefacientes en su país. Entonces, sí, en efecto. Y la otra, pues, es el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Y donde se está limpiando la casa es en el Infonavit. Ahí se está limpiando con zacate, ahora sí que con jabón sote, porque la corrupción estaba a todo lo que daba en los tiempos neoliberales. Hay que recordar que en 2016 hubo una transferencia, un depósito del Infonavit a Felipe Calderón de 8 millones de pesos. En ese entonces el director era David Penchina. ¿Por qué esa transferencia? No le ha explicado Felipe Calderón. Eso lo reveló en su momento Nancy Flores, que es una gran reportera de Contralínea. Pero ese era un ejemplo, ¿no? De las corruptelas. Luego contrataron a despachos para oficialmente despojar a la gente trabajadora de sus viviendas y el negocio era pagarle una millonada a esos despachos que hacían los juicios fast track, ¿no? Entonces, si tenías tu casa en Sinaloa, el juicio lo llevaban a cabo en Querétaro, pues no te enterabas, ¿verdad? Ese era el truco. Y pues como no había defensa, entonces se ganaba el juicio por parte del despacho, cobraba, bueno. Mecanismos de corrupción en el Infonavit por todas partes. Se está limpiando la casa y ahora ¿qué se quiere? Que el Infonavit pueda construir vivienda social, porque además le habían quitado esa atribución al Infonavit. Nada más le dejaron la posibilidad de dar créditos, de ser una financiera al Infonavit. Y ahora, sobre todo con este segundo piso de la 4T, porque recuerdan que el propio López Obrador dijo, requerimos que esos créditos del Infonavit también ayuden a las personas, por ejemplo, a adquirir terrenos, a construir sobre sus terrenos, porque tenían muchos candados esos créditos. Se ha buscado limpiar la casa y ahora se busca que se concrete una reforma al Infonavit. Insisto, entre otras cosas, porque la presidenta de México tiene como uno de sus grandes objetivos en este sexenio el que se construya ni más ni menos que 1 millón de viviendas, pero bien hechas, en polos de desarrollo, en zonas en donde uno puede vivir, porque además había mucha simulación antes. O sea, quien construía para el Infonavit, pues lo hacía en la periferia, no le hace que no llegara nadie, no le hace que las casas terminaran deshabitadas y luego hacían unas viviendas huevito, ¿no? Entonces se trata de mejorar la política de vivienda. Se tiene toda la voluntad, toda la intención de romper
con ese lastre neoliberal y que realmente funcione el Infonavit. Para eso la reforma. Ya el director Octavio Romero nos dio muchos ejemplos de las corruptelas al interior del instituto, sobre todo avaladas por las representaciones empresariales y por el sector obrero. Claro, la cúpula, ¿no? Del sector obrero. Seguramente los trabajadores ni enterados de las corruptelas y cochupos que se estaban haciendo allá arriba, y ahora pues el director tendrá más poder, porque antes, incluso si se ponían de acuerdo el sector empresarial y obrero en lo que hace al Infonavit, pues imponían sus decisiones. El director quedaba a un lado. Entonces es una reforma en ese sentido, pero los panistas andan muy molestos, incluyendo al coordinador de los senadores de ese partido, Ricardo Anaya. Él está bien preocupado, dice, por la gente. Imagínense nada más. Ricardo Anaya dice estar preocupado por la gente, el mismo que recibía moches de acuerdo a Emilio Lozoya, el mismo que los priistas definieron que era un trácala. Él dice que está bien preocupado por el pueblo de México. Ahora sí que es el mundo al revés. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya. Porque ustedes salen a los medios a darle a tole con el dedo a la gente, a decir, no se preocupen, va a haber cambios. No hay un solo cambio. Yo hoy no iba a hablar, pero es que han dicho tantas mentiras que creo que sí es obligado a hacer por lo menos 4 precisiones. Va la primera. Creo que hay que enfatizar lo más delicado de esta reforma. Y basta con leer el artículo 42. Lo que van a poder hacer es disponer de los recursos que son de la gente. O sea, para que se entienda claro, endeudaron al país, se les acabó la lana y ahora van por el dinero de la gente. Miren, esto que están viendo aquí es un estado de cuenta. Por definición, el saldo de un estado de cuenta es de un ciudadano. Hay 72 millones de personas que tienen un estado de cuenta como este. Es el estado de cuenta de la Afore. Dentro del estado de cuenta se lee con toda claridad que en la subcuenta de vivienda esta persona tiene 370,151 pesos con 90 centavos. Ese dinero que es de una persona es el que el gobierno que ustedes representan va a tomar. Aquí está otro estado de cuenta, este es de Profuturo. Lo mismo, nada más que en este caso la persona tiene 188,999 pesos. Van a tomar, se están cruzando una línea que jamás habían cruzado. Endeudan al país, se acaban el presupuesto y ahora van por el dinero de la gente. Y lo van a meter a una empresa filial que, como ya se dijo, no va a ser fiscalizada, con la que van a hacer, según ustedes, proyectos de inversión, nada más que donde salga mal, como les salió mal en Dos Bocas, donde dijeron que iba a costar 8,000 millones y costó 20,000, donde dijeron que para 2022 empezaba a funcionar y en 2024 apenas jalaba al 10%, donde eso pase, quiebran a la empresa y no pierden su dinero, pierden el dinero de la gente que está en su cuenta de banco. Segundo, mintieron. Ayer declararon ustedes, los representantes del gobierno, que se iban a hacer cambios al dictamen para tranquilizar a los trabajadores que vinieron a protestar. Mentira. Aquí está el dictamen. No hay un solo cambio respecto de lo que aprobaron los diputados. Bueno, recuerdan que los priistas y panistas fueron de la mano en el pasado proceso electoral. Por eso vale la pena escuchar lo que piensa un priista de Ricardo Anaya, porque uno podría decir, es que alguien de Morena está diciendo que Anaya es un ladrón, que es alguien que pues ha cometido una serie de ilícitos, de delitos a lo largo de su carrera política. Decir, pero es de Morena, entonces no vale porque es de Morena y están peleados como expresiones políticas y además como parte de un debate que hay abierto entre proyectos de nación. No. Vamos a escuchar lo que dice José Antonio Meade, que es priista, sobre Ricardo Anaya, que en su momento, en la campaña de 2018, el entonces candidato del PRI, José Antonio Meade, calificó al entonces candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, como un vulgar ladrón. Vamos a escuchar. Estamos viendo es un vulgar ladrón que desde el poder se robó dinero y que lo cacharon y debe de pagar sus consecuencias. Es un vulgar ladrón. Por supuesto que hay una exigencia para que actúe. No queda absolutamente ninguna duda. Se clavó una lana, lo cacharon y tiene que pagar consecuencias.